neuromuscular, con magnetismo puedo tener trabajo neuromuscular, respuesta motora, efectos mecánicos. Pues nada, vamos a conversar, vamos a hablar de ello y vamos a descubrirlo juntos. Bien, para empezar, lo primero que quiero mostrar es un video donde podamos apreciar, uno, esa capacidad de focalización de la que he hablado anteriormente, que ya luego explicaremos por qué, ¿vale? Esa capacidad de respuesta neuromuscular, que evidentemente aquí ya nos damos cuenta de que sí que existe, y nos damos cuenta de esa alta potencia con la que trabaja el dispositivo. Entonces, con un vídeo ya hemos dado respuesta a varias de esas preguntas iniciales. ¿Bien? A varias de esas preguntas iniciales. Esto es un vídeo que nos ha cedido la clínica López Corcuera en Burgos, España, y me gusta mucho porque está bien hecho en el sentido de que han colocado bien el aplicador, han definido bien el área de trabajo, por lo tanto tienen una respuesta selectiva de una estructura determinada, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es realmente un sistema superinductivo? Pues no es más que un dispositivo que va a generar o va a entregar energía electromagnética de muy alta potencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar una introducción o una entrega de un campo magnético inducido en el tejido tisular. Todo esto lo vamos a hacer a través de una pequeña bobina inductora que tiene una predisposición específica en todos sus componentes para poder hacer que ese campo magnético vaya focalizado, ¿vale? Porque los campos magnéticos no son cónicos, es decir, un campo magnético no va así. Si visualizamos el planeta Tierra, vemos polo norte, polo sur, y sus campos magnéticos van de un polo a otro, es decir, son tubulares. Y aquí la innovación tecnológica está en conseguir alta potencia y conseguir cambiar la morfología de ese campo magnético para que lo podamos entregar en una superficie pequeña de trabajo. Bien. Entonces, todo el acompañamiento de estas características técnicas es lo que nos van a permitir que seamos capaces de conseguir una respuesta neuromuscular, una respuesta motora, ¿vale? Como la que hemos visto en el vídeo anterior. La forma de trabajar del sistema superinductivo es muy sencilla. Nosotros vamos a generar una introducción de toda esta energía para que podamos producir o generar un estímulo eléctrico endógeno. Es decir, siempre que trabajo con campos magnéticos, perdonen, hago una pausa. Como tengo la presentación abierta, no les estoy viendo a ustedes. Por lo tanto, si hay alguna duda, tiene que ser a través de audio, ¿vale? Porque no les puedo ver a todos, solo veo a una persona. Para que lo sepan, ¿vale? Entonces, si yo genero ese campo magnético de forma exógena en el exterior, cuando ese campo magnético entra en interacción con ese tejido tisular, yo lo que estoy haciendo es introduciendo una cantidad de energía que nuestro cuerpo va a reconocer o va a percibir en forma de pulso eléctrico. Es decir, al final de todo, para poder generar un campo magnético necesito un campo eléctrico. Y cuando tengo un campo eléctrico, genero un campo magnético. Son dos cosas que están completamente asociadas y no puedo separar esos dos tipos de energía. Son confluyentes siempre, en mayor o menor medida. Depende del flujo o de la movilidad que tenga esa carga eléctrica, que es una variable fundamental para que ese campo magnético sea mayor o menor. Entonces, nosotros entregamos en el primer paso mucha energía, muchísima, para poder estimular o influir directamente sobre la célula, la membrana celular. Vamos a generar una despolarización de dicha membrana, por lo que vamos a estar generando, evidentemente, al generar esa despolarización, un tráfico o una movilización mucho más intensa, mucho más eficiente de esas moléculas de sodio, de potasio, de cloro que vamos a tener a través de la membrana celular. Eso nos va a llevar a un potencial de acción y ese potencial de acción luego va a requerir de una repolarización de esa membrana, ¿vale?
Y durante todo este proceso fisiológico de potenciales de acción, nosotros vamos a tener una consecuencia secundaria, que es el trabajo muscular o neuromuscular. Por lo tanto, nosotros, gracias a todo este proceso, somos capaces de ver cómo, aunque no haya contacto entre el aplicador y el paciente, sí somos capaces de generar una respuesta muscular. Bien, bien sea para trabajo de fortalecimiento, trabajo de activación de unidades motoras o con la finalidad de generar una relajación muscular. Entonces nosotros podemos gestionar un poco la dirección que querramos tomar, depende de los parámetros que utilicemos, pero que fisiológicamente vamos a trabajar sobre potenciales de acción, sobre despolarización de membrana celular y sobre todo el tráfico de las cargas iónicas que encontramos en dicha membrana, ¿vale? Ahora, si nos ponemos a mirar los parámetros técnicos con calma, con detenimiento, nos encontramos con cosas pues, que ya son más frecuentes para nosotros, ¿no? Y que las conocemos más. Uno, lo primero es la frecuencia. Nosotros tenemos dos parámetros importantes, frecuencia, potencia. Luego hay otras cosas que son las modulaciones, pero como parámetros bases, frecuencia, potencia. La frecuencia va a ser el número de repeticiones de estos pulsos que vamos a generar y esto lo podemos manejar desde 1 a 150 hercios. Es decir, yo puedo poner una sección que vaya de 1 a 10 hercios, puedo trabajar en torno a los 100, puedo trabajar a 150, puedo establecer, puedo programar la frecuencia que quiera. El equipo trae un software con una base de datos donde, por ejemplo, dolor ya está programado, es decir, ya tiene los parámetros, tiene modulaciones de frecuencia, de pulso, tiene todo, ¿vale? Sin embargo, nosotros podemos gestionarlo en base a nuestros conocimientos de forma manual también. Ahora, este rango amplio de frecuencia nos va es lo que nos va a determinar o a definir el rango terapéutico que podamos conseguir. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un efecto analgésico crónico, no voy a trabajar a 150 hercios todo el rato. Yo necesito activar ciertos procesos fisiológicos que me permitan las sustancias bioquímicas para inhibir ese dolor crónico, ¿vale? Entonces, por eso depende, la frecuencia está directamente relacionado con el efecto terapéutico. Otra cosa interesante que nos vamos a encontrar es la emisión multifrecuencia, que el equipo pueda trabajar con distintas frecuencias para evitar la adaptación del paciente, la adaptación de los tejidos, cosa que es muy común con equipos de corriente, que nos adaptamos rápidamente al estímulo. Y aquí eso es mucho más difícil porque tenemos cambios constantes tanto en frecuencia como en entrega de la energía, ¿vale? Hay rampas con adaptabilidad, hay otras sin adaptabilidad y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿vale? Entonces, la variable de la frecuencia va a ser programada, es decir, siempre decidimos nosotros de qué forma va a cambiar. No son cambios aleatorios, a menos que así lo programemos. Vale. Luego, el tema de la potencia, nosotros cuando estamos hablando de CIS, estamos hablando de campos magnéticos pulsados de alta intensidad. Y esa alta intensidad es la fuerza de ese campo magnético. Es decir, nosotros tenemos un campo magnético que va a tener una fuerza determinada y esa fuerza la determina el movimiento de las cargas eléctricas, que es lo que hace el equipo. El equipo en su generador, la parte interna, tiene lo que generamos es electricidad para conseguir ese magnetismo, ¿no? Y una vez que se induce el campo magnético en el cuerpo, volvemos a trabajar con electricidad. Se puede medir de distintas formas, con distintas unidades de medida. Lo conocemos por Gauss, los conocemos por Tesla, porque las magnetoterapias, por ejemplo, se miden en Gauss, ¿no? Entonces, son simplemente unidades de medidas. Es como hablar kilómetros y metros. Exactamente lo mismo, solo que uno se refiere a distancias y entre Gauss y Tesla nos referimos a intensidad, a fuerza de campo magnético, ¿vale? La modulación de esta intensidad es porcentual, es decir, yo no voy a trabajar siempre a 2,5 teslas.
yo puedo trabajar al 20%. Por lo tanto, estoy trabajando al 20% de 2,5 Tesla, porque es lo que mi paciente tolera perfectamente. Pero a lo mejor me encuentro un deportista de Benfica o de cualquier otro club de fútbol o cualquier atleta en línea general de alto rendimiento y me encuentro con que este paciente tolera el 100% del equipo. Pues ese paciente trabajará a 2,5 Teslas. Un paciente que no lo tolera porque sus capacidades físicas no se lo permiten, trabajo con menos. Siempre, siempre, siempre lo voy a regular. Y lo voy a regular en base a una escala porcentual que voy a ir determinando con cada individuo, con cada paciente. ¿Para qué? Para poder dar un resultado óptimo. Lo importante, que vamos a trabajar siempre desde la teoría de no dolor. Es decir, la técnica no duele, nunca, jamás. No tiene que doler, ¿vale? Y a medida que yo alejo el aplicador, va a decrecer, disminuir o bajar la fuerza de ese campo magnético. Es decir, mientras más cerca está, más potente. Y mientras más lejos está, más suave, ¿vale? Sí, seguimos. Sí. Fenomenal. Vale, perfecto. Y lo último, lo ya dicho, siempre bajo la regla de no dolor, ¿vale? Nunca tiene que doler. Entonces, algunos antecedentes tecnológicos modernos, eh, por ejemplo, una resonancia magnética. Una resonancia magnética es algo que todos conocemos, que todos sabemos que existe y no existe desde hace 2 años como el CIS. Existe desde antes, mucho antes, ¿vale? Pero también son campos magnéticos de alta potencia. Es decir, una resonancia magnética trabaja en el orden de 1 a 3 teslas, depende de la marca, el modelo, de algunas variables, ¿no? Pero es un dispositivo de diagnóstico, no es un dispositivo terapéutico como el CIS. Entonces, estas diferencias nos permiten ver, y aquí respondemos otra pregunta, ¿realmente es una tecnología innovadora? ¿Realmente es algo nuevo? Pues la física es la física, no lo podemos cambiar. Es decir, yo no puedo decir que he descubierto los campos magnéticos de alta potencia, porque es mentira, ya existen. ¿Dónde está el avance tecnológico y lo que ha hecho BTL? BTL ha cogido y ha dicho, vale, ¿puedo trabajar con campos magnéticos de alta potencia como diagnóstico? Sí. ¿Se puede hacer de forma terapéutica? También, porque se utiliza en el área de la neurología para la estimulación transcranial, los TMS. Se utilizan equipos de campo magnético entre 1 y 2 teslas. Pero claro, esos dispositivos no sirven para el trabajo musculoesquelético. Y lo que ha hecho BTL es patentar un sistema de trabajo, una bobina, básicamente, que le sirve para tener mayor capacidad de penetración y mayor entrega de esa potencia. Y es ahí donde está la evolución de la tecnología electromagnética en relación al CIS y otros dispositivos, ¿vale? Que es un equipo que está trabajando a alta potencia, con alta capacidad de penetración, con alta capacidad de respuesta neuromuscular y que eso es algo que a día de hoy no existía, ¿vale? Esa es la innovación, ¿vale? La forma de entregar la energía. Yo siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo, aunque hablemos de peso, supongamos que hablamos de 10 kilos, ¿vale? Yo coloco 10 kilos sobre mi mano en una superficie de 5 centímetros cuadrados y voy perfectamente, ¿vale? Pero si yo coloco ese mismo peso en una superficie más pequeña, ya empieza a hacer daño. ¿Por qué? Pues porque, aunque estamos hablando de lo mismo, de una carga, en este caso 5 o 10 kilos, lo que nos querramos inventar, estamos hablando de la misma carga, pero no estamos hablando de la misma forma de distribuir esa carga. Por tanto, el estímulo es distinto, aunque sea el mismo tipo de energía, ¿vale? Entonces aquí nos pasa igual. Aunque la magnetoterapia tenga el mismo tipo de energía, no es para nada, no es para nada la misma forma de entregarla, ¿vale? Sí,
Não, não é fácil montar, porque tu tens os afinadores das portas, tem tudo aquilo, fica ali top. Alguém tem o microfone ligado. Sí, ya lo vamos a buscar. Aquí está. Ahí está. Creo que era él. Vamos a ver si. Gracias, Kenny. Nada. Bueno, José se está portando bien. Lo tiene ahí, pero no ha hablado. Lo dejamos así. Vale, seguimos. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos, chicas? ¿Bien? ¿Se Sí, todo entiende todo? bien. Todo. Va. Si voy muy rápido, me paran, ¿vale? Perfecto. Bien, entonces, si nos metemos ya a hablar de lo que es el CIS en relación a la magnetoterapia tradicional con la que todos hemos trabajado o en nuestra carrera profesional, o por lo menos le vieron en la facultad. Es decir, es una técnica que todos conocemos, ¿bien? Pues nos vamos a encontrar con que la entrega, el tipo de energía es la misma, ¿vale? Es la misma. Los dos entregan campos magnéticos. Ahora, ¿cómo lo entregan? El CIS en alta intensidad, 2,5 teslas, y la magnetoterapia en intensidades mucho más pequeñitas, 400 Gauss. Si hacemos la conversión de teslas a Gauss, 2,5 teslas son 25.000 Gauss. Entonces son 25.000 Gauss el CIS y 400, 800, 1000 Gauss. Pudo haber algún equipo de magneto tenía 1000 Gauss, ¿vale? Pero fíjense la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, claro, debido a esa baja intensidad aplicada por la magneto, no es capaz de generar una despolarización nerviosa ni una contracción muscular. La magnetoterapia a nivel celular favorece el tráfico pasivo de las cargas iónicas que se encuentran en la membrana